que en la plataforma se encuentra Diego Sierra, él es asesor tributario de la empresa auditora Russell Berford. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Bienvenido. Gracias por estar en estos micrófonos, como siempre, en esta cabina. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Agradezco a los radioescuchas por tenernos en cuenta en nuestra opinión económica y también siempre por traer ciertos elementos de juicio para entender lo que está pasando en la parte económica y sobre todo en la nueva ley de eficiencia económica que está siendo revisada en la Asamblea. Que ya hay un comunicado justamente por parte de la bancada del Partido Social Cristiano respecto de ella. Diego, buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar en estos micrófonos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a toda la audiencia de I99 y su programa de la tarde. Bueno, muchas gracias por su invitación y bueno, aquí estamos para conversar acerca de esta ley de eficiencia económica y generación de empleo. Y bueno, continuamos con esto para ver los temas más relevantes y los que obviamente desea conocer tanto la sociedad y las personas naturales. Así es, vamos a tener un amplio espacio para poder conversar justamente con Eduardo y con Diego Sierra. Adelante, mi querida Luisa, vamos a arrancar contigo, con Eduardo y con Diego. Muchas gracias. Para ambos caballeros, gracias por permitirnos dialogar sobre esta propuesta de ley que tiene algunas aristas interesantes y las visiones de cada uno de los expertos son distintas. Hace pocos días, aquí mismo en la emisora, en Diálogo de la Tarde, conversábamos con un analista argentino que consideraba, estimados Eduardo y Diego, que esta era una propuesta innovadora, diferente y que venía muy a tono con los tiempos en los que estamos viviendo, no solamente como país, sino en la región. Y ahí va mi primera pregunta. ¿Qué aspectos consideran ustedes dignos de rescatar? ¿Cuál consideran que es el verdadero espíritu y esencia de esta propuesta de ley económica urgente que ha sido enviada por el Ejecutivo? Quiero comenzar contigo, mi querido Eduardo. Muchas gracias. Bueno, más experto en estos temas es Diego, pero con mucho gusto también tengo que estar al día en estos temas económicos y tributarios. Y el principal aspecto de la medida o de la ley, es que abarca algunos temas importantes para no tanto subiendo impuestos, sino, a ver si me explico, haciendo eficiente el cobro de los mismos, ya sea anticipando el impuesto a la renta como están queriendo hacerlo, en vez de esperar un tiempo para cobrarlo. Entonces, como quien dice, voy acelerando el pago, para tener más flujo de caja, que es de lo que de tanto adolece hoy en día la caja fiscal, porque alguna vez que estuve aquí también hablamos de que el ministro de Finanzas debería ser un gran tesorero para poder cobrar y tener su liquidez y poder hacer sus pagos, ya sea del Seguro Social o de principalmente las obligaciones del presupuesto. Entonces, primer punto, el hecho de que va a recaudar de mejor manera. Es innovador porque no lo había visto en algunos años, no creo que se haya hecho, tal vez se haya hecho en el pasado, pero hoy en día es innovador en el sentido de que están acelerando el cobro o el pago para los contribuyentes. Primer punto, sí. Bien, quiero saber adicionalmente hasta dónde los cuestionamientos que están realizando la clase sindicalista, obrera y trabajadora del país, representada por el Frente Unitario de Trabajadores y la clase unitaria de trabajadores del Ecuador, indicando que esta propuesta de ley va a beneficiar solamente a los grandes empresarios y no a la clase trabajadora más sensible. Incluso dicen que es inconstitucional y esperan que la Asamblea esté de parte del pueblo. ¿Cómo le hacemos? Porque a mí me da mucha pena y sí me preocupa lo que pueda ocurrir a propósito de que en esa propuesta se habla de la ley, se habla de la creación de zonas, de regímenes de zonas francas, cuando por un lado se dice que son necesarias para propender y crear más puestos y plazas de trabajo, pero por otro lado están los que siempre se oponen a todo. Entonces, a mí realmente me preocupa porque ahora que ya se tiene medianamente consenso en la Asamblea, resulta que vamos a tener calentando las calles y provocando, quiera Dios no sea así, desmanes por parte de quienes se oponen siempre a todo. ¿Cómo conciliar las voluntades para que el país
pueda salir adelante y prevalezca el interés y la necesidad del país? Es mi pregunta para Diego. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que a nivel general nunca se va a estar conforme con esto. Siempre van a existir diferentes cuestionamientos, pero hay que verlo desde una óptica un poco diferente. Uno cuando ingresa en este mundo maravilloso de los impuestos, lo que siempre señalan es, no porque pongas más impuesto quiere decir de que el Estado sea más eficiente y vas a recaudar más. Obviamente, ¿qué es lo que ahora necesitamos como país? Nosotros necesitamos de esa inyección económica. Nosotros necesitamos atraer al inversor y obviamente con estas Sí, sí, inversiones con se una ronda, crean sí, sí. plazas de trabajo, se crean nuevas fuentes se crea, hay movilización en la economía, hay consumos, se aperturan muchas plazas. Entonces, también hay que verlo desde ese punto del inversor, porque también el inversor, al inyectar su flujo, también quiere su retorno. Entonces, obviamente, todo país debe ser atractivo tributariamente, no vivir los famosos infiernos fiscales como en otros países, pero obviamente debe hacerlo también bajo la medida constitucional, obviamente respetando los derechos de los trabajadores, respetando muchas aristas de las cuales hoy se está discutiendo el tema de por qué existe deducción a los empleados jóvenes y no un poco a gente un poco más madura, por qué se tomaron por qué existe el contrato eventual en el tema de las zonas francas. Obviamente existen todos esos cuestionamientos que por eso para eso está la asamblea y que no se discuta y no incida o no incida en el tema constitucional, pero obviamente tenemos que todos poner de parte, tenemos que todos hacer esa fuerza para sacar el país adelante. Mucho se discute y dice, bueno, ¿y pago impuestos para qué? Muchas veces el problema no es pagar impuestos, muchas veces el problema es el destino de los impuestos. Entonces, hoy lo que necesita el gobierno es incentivar. También estoy muy de acuerdo que la ley es bastante innovadora. Existen muchos temas de coyuntura actual, como el tema de la utilidad de activos digitales. Entonces, que eso ya se están discutiendo a nivel de primer mundo. Entonces, a eso es a lo que queremos llegar. Diego, tengo una pregunta adicional para enseguida ceder el uso de la palabra a Eduardo Mendoza Estrada. Y esta tiene que ver con el hecho de que más allá de esta propuesta, para muchos innovadora y buena, sobre todo porque busca recaudar más, ¿hasta dónde pretender mejorar las finanzas públicas si paralelamente no damos muestras fehacientes de achicar el tamaño del Estado? ¿Hasta dónde la salida también no iría por esa vía? Claro, obviamente también el presidente debe analizar en qué rubros también debe también poner de parte. Como dicen, no debe todo centrarse en el tema del Estado, que ellos deben de reducir empleados o deben centrarse en optimizar el tema de los recursos, sino que también es un dar. O sea, también las personas también deben cumplir con el tema de generar una mejor cultura tributaria. Sí, ya estábamos hablando, tengo entendido que el gobierno también estaba dentro de sus propuestas crear una educación financiera y dentro de esta educación financiera está el tema del pago de los tributos. Entonces también el gobierno obviamente también debe optimizar los recursos. También debe centrar en este momento en la parte más importante que es la seguridad, como lo tomó en el tópico inicial. Es lo que vivimos de esa incertidumbre ahora de que necesitamos más seguridad. Entonces, el Estado debería focalizar todos esos recursos destinados de la recaudación impositiva en las primeras necesidades que ahora nos están acarreando. Muchas gracias de mi parte a ambos, Eduardo y Diego. Y ahora sí, continúa con la entrevista Eduardo Mendoza Estrada. Eduardito. Muchas gracias, Luisa. Yo tengo una consulta justamente, Eduardo, y la verdad es que no he terminado de leer el tema de la reforma, pero me llama mucho la atención. ¿Cuál sería el impacto en la reforma respecto al impuesto a la renta en la enajenación de bienes inmuebles? Justamente,
sucede bastante que hoy en día la gente no quiere comenzar a comprar y la gente le puede estar dando un poco de miedo de ese tema. Y ya vivimos en algún momento atrás, pues la idea de tener en algún momento un tributo extra que se tenga que pagar por la tierra, que se quería pensar, porque era la plusvalía, exactamente, que era la ley de plusvalía y el tema de la herencia, si mal no me equivoco, que lo propuso ese tiempo el expresidente Correa. Cuéntenos un poquito. Bueno, como digo, más el experto y que yo lo invité también a esta, como siento, parte de la radio, a Diego, pero yo adelanto y quisiera que Diego también me apoye Por supuesto. en este tema. Bueno, básicamente el tema de la plusvalía se mantiene, ¿no? El impuesto a la plusvalía, pero lo que se estaba intentando establecer es un impuesto a la renta para las transacciones ocasionales, pero sobre todo, si no me equivoco, Diego, para la venta de bienes de las empresas. Las personas naturales que venden un bien ocasionalmente no iban a estar sujetas a este impuesto. Pero, como digo, de ser experto, preferiría en esta ocasión que Diego nos aclare más este tema. ¿Cómo quedaría o cómo se está viendo ya en la Asamblea cómo va a quedar? Y si nos va a afectar, como ya decía la gente de la Asociación de Constructores y de Inmobiliarios, que les iba a afectar y bueno, por poco pintaba todo negro el hombre, ¿no? ¿Cómo es, Diego? Bueno, haciendo un poco de reseña histórica, partamos que antes de la Ley de Desarrollo Económico, sí es muy importante considerar que todas las personas naturales era exento de impuesto a la renta esa utilidad por la venta, por la enajenación de un bien inmueble. Y obviamente también se incluía a las sociedades siempre y cuando no sobrepasen dos transacciones en el año. Así estaba la ley. No se incluía dentro de estos, obviamente, las empresas dedicadas a la venta de bienes inmuebles. Llega el 21 de noviembre del año 2021 y con la Ley de Desarrollo Económico señala que únicamente van a ser exentas las ventas que realicen las personas naturales. Pero obviamente, se ubica una disposición transitoria y señala que las sociedades también van a poder acogerse, pero durante 5 años desde la fecha de vigencia de la ley. Entonces daba la apertura para aquellas sociedades que no se dediquen a esta actividad, que puedan vender sus bienes inmuebles. ¿Ok? Ahora, con este nuevo proyecto de ley, prácticamente elimina esa disposición transitoria. Entonces eso quiere decir que las sociedades ya no van a tener ese tiempo de apertura y de igual forma señala y modifica todo el contexto de la ley e indica que será exento de impuesto a la renta la enajenación, la utilidad en la venta de bienes inmuebles únicamente de personas naturales, que se realice en un plazo de 5 años, o sea, una venta en un plazo de 5 años. Entonces, prácticamente las sociedades que mantengan bienes inmuebles y que no se dediquen a esa actividad, que tal vez tengan en sus libros contables en activos, cuando realicen esta respectiva venta, ya tendrán que tributar sobre dicha utilidad. Y sobre eso le pregunto, Diego, sobre eso de ahí tendrá que haber, tendrá que pagar, por ejemplo, mañana cualquier promotora, cualquier pues constructora que esté construyendo o vendiendo bienes inmuebles, porque hay gente que se dedica a esto y la verdad podría ser algún momento perjudicada. Y eso de ahí tendría que cargar encima incluso, o sea, eleva el costo de la tierra, porque en algún momento eso de ahí lo va a tener que pagar la persona natural, incluso, sí. O es desde que empieza. Justamente le digo porque yo veo bastantes proyectos, proyectos inmobiliarios. ¿Y cómo se vería afectado el mercado? O sea, más a ellos no está dirigido porque ellos graban el impuesto a la renta. Esencial que existen compañías obviamente que adquieren bienes inmuebles, existen fideicomisos que adquieren bienes inmuebles y que obviamente lo manejan en su acervo, ¿no? En su patrimonio. Entonces uno se realizaba la planificación y
vendían bienes inmuebles que no sobrepasen las dos transacciones en el año, realizaban esta venta. Pero ahora ya no, o sea, también hay empresas en las cuales compran bienes inmuebles para establecerse, realizar sus compañías, sus oficinas, pero tal vez ahora ya no lo deseen y al momento de la venta, obviamente, esa utilidad ahora va a ser grabada para todas las compañías. Entonces, ya no hay esa dispensa de que dos transacciones en el año ni de los 5 años. Ya no va a haber. Ahora todas las sociedades van a gravar el impuesto a la renta en la venta de bienes inmuebles y las personas naturales únicamente serán exentas una transacción en un plazo de 5 años. Entonces, Perfecto. entiendo que hay personas naturales que también se dedican a esto. Compro terrenos, vendo, gozaban dentro de esa exención porque trataban de que no sobrepasen ahora las dos transacciones, pero ahora con este cambio de la ley sí estarían sujetos de impuesto a la renta. Pero es bastante serio porque mucha gente que se dedica a eso y que no necesariamente está en ese negocio o tiene una empresa, una propiedad que quiere vender, va a tener que pagar un fuerte impuesto a la renta a partir de, si es que no se elimina esto de la ley, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, Ya. si la asamblea y el presidente veían que había gran movimiento de dinero, una utilidad tal vez no declarada, entonces obviamente se ubicaron estas particularidades. En la diferencia de la ley de desarrollo económico, como vieron que habían bastantes sociedades que podrían haber sido afectadas o que tenían dentro de su planificación la venta en poco tiempo, ubicaron esa disposición transitoria que decía, te doy 5 años para que puedas desprenderte de ese bien inmueble. Ahora con la nueva ley ya no lo va a ver. Ya. Hay algo interesante que no había visto en los análisis que se han hecho y que se refiere a motivar la bancarización. La bancarización en el Ecuador es muy baja. Como todos conocemos, no llega ni a 40% cuando hay países como Panamá, por ejemplo, cuya bancarización es más del 110% del Producto Interno Bruto. Entonces, dice que la ley, entiendo que la ley va a promover la bancarización por medio de disminuir el tope o el límite que es de $1.000 a $100, lo que entendería que toda transacción que sea menos de 1.000, que antes no tenía que estar bancarizada, va a estar bancarizada. ¿Nos puedes explicar, por favor, Diego? Claro, bueno, sí, este tema un poco no he visto que se ha discutido. Y bueno, en la actual ley, toda transacción superior a $1.000, ya sea de sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad, debe pasar por el sistema bancario, por el sistema financiero, ya sea por cheques, débitos, transferencias, etcétera. Es una obligación, sí, para que el gasto pueda ser deducible de ese ingreso, es una obligación. Pero ahora con la nueva ley de $1.000 baja a $100. Entonces, lo que estamos en un escenario que de una empresa, de una compañía, todos los gastos, toda la erogación de dinero tendría que pasar por el sistema financiero. Obviamente, motivando y generando más control y más información, porque claro, esta información de los bancos alimenta en los bancos y la reporta al Servicio de Rentas Internas. Ya, o sea, es decir, hay más control vía más bancarización, tanto para transacciones anormales o de lavado de activos o narcotráfico, y se lo va a hacer a través del sistema bancario, sobre todo en el lado de las compañías, de empresas, ¿verdad? Sí, efectivamente, había personas que obviamente no querían por tal vez desconocimiento el uso de una tarjeta de débito, de no cambiar un cheque. Eso lo hay, y lo hay muchísimos, incluso en ciertas zonas geográficas del país un poco complicadas de acceder, pero ahora existe si se aprueba esta ley, va a existir ese mandato de que obviamente todo gasto que quiera utilizar la compañía debe pasar por el banco hasta superior a $100. Y a pesar de que tenemos tanta inseguridad en el país y el riesgo país tan elevado, ¿tú crees que con este proyecto de ley
y las deducciones que se están ofreciendo, ¿va a incentivar esto la inversión tanto nacional como extranjera? Yo, sí hay incentivos bastante interesantes. Obviamente faltan algunos que yo creería que podría haberse reactivado o podrían incluirse, por ejemplo, antes existía un incremento neto de empleados que lo utilizaban las compañías por la contratación de personal, eso fue eliminado con la Ley de Desarrollo Económico. Existía una deducción por la Ley de Migrante Retornado que si contratabas personal que retornaba al Ecuador, mayor a 40 años, tenías una deducción adicional. O sea, Ya. existía eso, pero fue derogado y obviamente tenemos estas deducciones ahora de la contratación de personal joven. Tenemos el tema de las personas privadas de libertad, una deducción adicional del 50%, un sistema de incentivos tributarios de permanencia. Sí, sí, pero yo creo que haría falta algo más. Todavía no es Ok, suficiente. ok. Antes manejábamos interesantes deducciones, entonces creo que se podría realizar un poco más. Perfecto. Eduardo, Luisa. Luisa, ¿tendrá alguna otra pregunta? Bueno, sí, sí, me surge una pregunta adicional y esto un poco en función de lo que aquí se ha hablado. Am, ¿En qué medida el hecho de que Dios no permita este proyecto de ley económico urgente, que como ustedes bien han señalado es perfectible, se puede ir corrigiendo de acuerdo a lo que se vaya tamizando y analizando en el Poder Legislativo? ¿Qué pasa si en un momento determinado, y perdónenme que sea reiterativa, a aquellos que le dicen no a todo, a aquellos que ya están anunciando marchas y protestas, de alguna manera van a obstaculizar la aprobación de esta ley con sus altos y bajos? Repito, tal vez no sea la panacea, pero yo sí creo que tiene, aunque yo no soy una experta en temas económicos, creo que es una propuesta bien intencionada, que tiene aspectos valederos que se pueden y se deben rescatar, como es el tema de la generación de empleos para jóvenes, el tema de las zonas francas. Tampoco soy experta en aquello, pero de lo que he leído y de lo que he podido conversar con algunos expertos, es vital para un país el propender a la creación y al fomento o implementación de estas zonas francas para poder generar trabajo y en condiciones especiales que permitan incluso que ingresen productos a mejores precios o valores también a nuestro país y viceversa. En caso de que eso no se dé, ¿cuán perjudicial y cuánto daño le haría aquello al país, estimado Diego? Bueno, dentro de los antecedentes se indica que el impacto fiscal para el año 2024, si aplica esta ley, estimaría una recaudación de 832 millones de dólares. Eso consta en los antecedentes de la ley. Y sin ahondar en el tema de la remisión de multas, si se aprueba esta remisión, estarían pensando recaudar 960 millones por la remisión de intereses y multas. Entonces, 832 millones de dólares que se estima recaudar con estos incentivos tributarios, más 960 millones por la remisión de intereses y multas, dejando de lado el tema de que vivimos una tercera remisión, etcétera, sin ahondar, porque también hay temas políticos. Obviamente, ese sería el impacto que dejaría de percibir el Ecuador por no aprobación de esta ley. Obviamente no habría la inyección de la economía, ahuyentarían a los inversores y obviamente eh, Ecuador se vería afectado. Además de la propuesta de ley económico urgente, ¿qué otras acciones o aristas deben tomarse para propender al desarrollo económico, al crecimiento de la economía, a la posibilidad de obtener más recursos que permitan atender la salud, la seguridad, la educación en este corto periodo de gobierno? Bueno, ahí puedo Sí, adelante, Eduardo. aumentar algo de lo que ha dicho Diego. A ver, definitivamente tenemos que controlar la inseguridad. No hay
tranquilidad para hacer negocios, establecer negocios, inclusive para los negocios ya establecidos con todo lo que está pasando. Entonces, eso es lo primero. Pero como para todo esto se necesita presupuesto, ¿verdad? Ya esta ley va a ayudar algo, pero en realidad de lo que pienso yo que tiene que mejorar también es la energía y la provisión de energía y el costo de la energía. Aquí se habla tanto de que seguirán los apagones, en vez de decir, ok, este es el plan para corregir que no haya apagones. Y el plan para corregir, digo, sugiero, pero no creo que sea de genialidad decir esto, es las termoeléctricas tienen que ser bien mantenidas y tienen que estar al día y tiene que haber el combustible para que funcionen, para que hayan megavatios que nos ayuden a que no hayan apagones. Y las centroeléctricas tienen que estar bien mantenidas. Entonces, ese plan donde está, eso es concomitante a que tengas tú más ingresos, una nueva ley y todo, pero tienes que ir a hacer cosas del lado del gasto, del lado de ¿Y por dónde hacemos el energía. recorte? En cuanto al Estado, en cuanto al aparato estatal. En cuanto al Estado, a mí me gusta un poco la motosierra Milei, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que seguimos haciendo? Seguimos pagando cada vez más y más sueldos y más burocracia. Milei viene y baja los ministerios de, creo que eran 18 a 9. No digo que sea aquí lo mismo, pero algo se puede hacer en bajar por lo menos el 10%. Si 900 millones nos cuesta el Estado, ok, 90 millones, ya, pues bajemos 90 millones al mes. Esa sería una buena señal, un buen indicador. Donde el riesgo país va a bajar porque la gente afuera va a decir, no, estos manes están serios. Se están ajustando el cinturón. Y la otra cosa es la tasa de interés, la más competencia, pero en vez de que haya menos tasa de interés, lo que veo es más tasa de interés. Entonces, tiene que haber más competencia con una nueva institucionalidad en el área financiera. Ya lo he dicho aquí la vez pasada, que hay muchos organismos que controlan a la banca, al sistema financiero, pero se cruzan entre ellos. Eso tiene que acabarse y tiene que acabarse la política de estas instituciones. Y por último, reperfilar la deuda. Ayer veía una película interesante en Netflix que se llama Adultos en la habitación. Entonces, es más o menos como dicen aquí, que el presidente tiene gente muy joven y que debería tener gente con más experiencia, ¿no? Con más canas, adultos. Aquí era Grecia, parecido. Tsitsipas, creo que era el ministro de Finanzas, que se peleaba con todos los del Banco Central Europeo, ¿no? ¿Qué hay con respecto a la necesidad o no de que el Estado continúe subsidiando parte del gasto que se le paga a la clase jubilada del país? ¿Eso es lo pertinente, es lo loable, debe hacerse así? Es que todos los ortodoxos dicen eso. Pues ayer en esa película, se la recomiendo, la Troika, ¿sí sabe que la Troika, no? Es todas las instituciones de Europa. Tienes que subir ¿cómo es? La jubilación a 65, 70 años. Tienes que subir los impuestos, el lío. Claro, así no sale nunca, no va a salir nunca. Pero Grecia sí está saliendo porque ya no le cobran pues la deuda. Ya la tienen tan provisionada que ya no tiene que pagar esa deuda. En cambio nosotros sí. Entonces, al reperfilar la deuda ecuatoriana, que el otro día también estuve aquí y mostré delante de los panelistas aquí cómo está acumulada entre el 2025 y el 2032, tenemos que sacar esa bombita, mire, Lisa, hacia atrás. Tienen que darnos más plazo para que todo ese flujo, en vez de ir a pagar la deuda, vaya a la seguridad, vaya a la energía, vaya a la salud y no tengamos que tomar medidas de aumentar la jubilación y cosas por el estilo. Me queda claro, y yo creo que también a nuestros respetables oyentes, compañeros. Perfecto. Así es, Eduardo. Agradecerle por haber estado en estos micrófonos, al igual que al señor Diego Sierra, siempre muy oportunas, pertinentes y sobre todo conocedores de la materia, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y como lo decía Eduardo, ¿no? Lo que se necesita son sugerencias para saber qué es lo que cómo se puede remediar aquello, porque no solamente decir, sí, la ciudadanía tiene Aguántese. que... No solo que aguante, sino que tenemos que empezar la cultura de el mejor uso de los recursos naturales. En todo sentido, sí, la ciudadanía también tiene que hacer su parte, pero lejos de salir a decir todas las desgracias que hay, vamos a trabajar en esto y vamos a trabajar en lo otro, es lo que se requiere. Y en buena hora y conocedores y expertos como ustedes dan ideas de qué es lo que se puede por lo menos empezar a hacer, porque hay que empezar en algún momento. Así es. Gracias.
Eduardo y Diego, vamos a abrir el espacio a las misiones publicitarias aquí en Diálogo de la Tarde, recomendaciones, y quiero decir